Hay un patrón en la historia que ha destruido 3 superpotencias globales en los últimos 500 años, y ahora, en 2025, Estados Unidos está siguiendo ese mismo patrón exacto, etapa por etapa, decisión por decisión, como si estuvieran leyendo el mismo guión que llevó a la catástrofe las 3 veces anteriores. 1590 España era el imperio más rico de la Tierra, controlaban la mitad del oro y la plata del mundo. Su moneda era aceptada en todas partes. 80 años después, quebrados, una potencia de segunda categoría que nunca se recuperó. Año 91, Gran Bretaña gobernaba el imperio más grande de la historia humana. El sol nunca se ponía en territorio británico. La libra esterlina era la moneda de reserva global. 40 años después, el imperio desapareció. La moneda colapsó. Se convirtieron en socio menor de Estados Unidos. 1592. La Unión Soviética era la otra superpotencia. Armas nucleares, influencia global, satélites por todo el mundo. Dejó de existir en 900 días. No por una guerra, por implosión económica. 3 veces. 3 superpotencias. 3 colapsos completos. Todos siguiendo la misma secuencia exacta. Y aquí está lo que debería aterrarte. Estados Unidos ya completó 5 de las 7 etapas. No están acercándose al patrón. Están en medio de él. Hoy vas a descubrir cómo mueren los imperios. ¿Por qué todos creen que son diferentes? ¿Y por qué las matemáticas dicen que Estados Unidos es el siguiente? Y está sucediendo más rápido de lo que nadie quiere admitir. Antes de ver el patrón, necesitas entender qué es realmente el colapso imperial, no en libros de texto, en la práctica. El colapso imperial no comienza con invasión o derrota militar, comienza con agotamiento económico. El imperio se extiende más allá de su capacidad de mantenerse. Bases militares en 150 países, guerras en múltiples frentes, promesas que no puede cumplir, deudas que no puede pagar. Al principio, el declive es invisible, la moneda todavía funciona, el ejército todavía gana batallas, el gobierno todavía hace promesas. Pero bajo la superficie, la fundación se está agrietando, los recursos se asignan mal, la capacidad productiva se contrae, los mejores y más brillantes se van, luego viene la aceleración, los aliados comienzan a cubrirse, los enemigos prueban límites, los socios comerciales buscan alternativas, el estatus de moneda de reserva se erosiona. Y de repente, las ventajas que te hicieron poderoso se convierten en vulnerabilidades. Tu moneda, que todos demandaban, regresa inundando tu país. Tu ejército, extendido por todo el mundo, se vuelve insostenible. Tus promesas, que una vez estaban garantizadas por fuerza, se convierten en palabras vacías. Eso no es teórico. Eso es lo que le pasó a España, Gran Bretaña y la Unión Soviética. Y sucedió porque tomaron exactamente las mismas decisiones que Estados Unidos está tomando ahora. Creyeron que su poder era permanente. Se extendieron militarmente, degradaron su moneda y se negaron a aceptar la realidad hasta que el colapso ya estaba en marcha. Ahora veamos cómo sucedió realmente. 3 veces, de la misma manera exacta. Después de que Colón descubriera las Américas en 1492, España se convirtió en la primera verdadera potencia mundial. Conquistaron los imperios azteca e inca, tomaron control de las minas de oro y plata más ricas jamás descubiertas. Para 1550, los galeones españoles traían 200 toneladas de plata al año. Para 1600, más de 400 toneladas anuales. España controlaba el suministro de dinero de Europa. El real español era la moneda de reserva global. Todos querían plata española. Y aquí es donde comienza el patrón. Con un país que controla el dinero del mundo y cree que eso los hace invencibles. Etapa 1. Sobreextensión militar. El rey Felipe II, gobernando de 1556 a 1598, tenía más dinero que cualquier monarca en la historia, y lo gastó en imperio. España luchaba guerras en todas partes simultáneamente, contra el Imperio Otomano en el Mediterráneo, contra Francia en Italia, contra rebeldes protestantes en los Países Bajos, contra la Marina de Inglaterra, guerras en Filipinas, guerras en las Américas. Para 1580, España tenía compromisos militares en 4 continentes. El costo era asombroso. La mitad de los ingresos de España iban al ejército. Y aún así, no era suficiente. Etapa 2. Degradación monetaria. La corona española no podía pagar sus cuentas solo con impuestos. Entonces hicieron lo que todo imperio en declive hace: degradaron la moneda.
Comenzaron mezclando cobre en las monedas de plata. Una moneda que se suponía era plata pura se convirtió en 50% cobre, luego 75% cobre. El valor nominal seguía igual, pero el valor real se desplomó. Para 1600, las monedas de plata españolas apenas contenían plata. Los comerciantes dejaron de aceptarlas a valor nominal. La inflación explotó. Etapa 3. Espiral de deuda. España pedía prestado constantemente, a banqueros italianos, a banqueros alemanes, a cualquiera que prestara. Para 1557, menos de 20 años después del reinado de Felipe, España declaró bancarrota, incumplieron sus deudas, reestructuraron y siguieron pidiendo prestado. Declararon bancarrota de nuevo en 1560, de nuevo en 1575, de nuevo en 1596, 4 bancarrotas en 40 años. Cada vez prometían reformas, cada vez volvían a pedir prestado y gastar. Etapa 4. Pérdida de capacidad productiva. Aquí está lo que la gente no entiende sobre el colapso de España. Tenían todo el oro y la plata del mundo. Y eso los destruyó. Porque cuando tienes dinero ilimitado, dejas de producir. ¿Por qué cultivar comida cuando puedes importarla? ¿Por qué construir barcos cuando puedes comprarlos? ¿Por qué innovar cuando solo puedes gastar? La nobleza española consideraba el trabajo indigno, la manufactura declinó, la agricultura se estancó, toda la riqueza fluía hacia la importación de bienes de otros países. El oro y la plata que venían de las Américas salían directo de vuelta para pagar vino francés, seda italiana, productos holandeses. España se convirtió en un conducto, la riqueza fluía a través de ellos, pero nada se quedaba. Para 1600 España no producía casi nada, dependían completamente de importaciones, completamente dependientes de la plata para pagar todo, y cuando las minas comenzaron a agotarse, cuando la producción cayó, todo el sistema colapsó. Etapa 5. Decadencia social. Con la economía fallando, el crimen explotó. Mendigos llenaban las calles de Madrid. Los ciudadanos productivos emigraban. Las mejores mentes se fueron a Francia, Inglaterra, Países Bajos. Países que estaban construyendo, creando, creciendo. España quedó con burócratas, soldados y sacerdotes. Nadie creando riqueza, todos consumiéndola. Para 1640, España perdió Portugal. Para 1650, perdieron los Países Bajos, su territorio más rico. Para 1700 el Imperio Español era un cascarón, todavía grande en papel, pero económicamente muerto. Pasaron de superpotencia mundial a potencia secundaria en menos de un siglo, y nunca se recuperaron. España hoy es un país europeo regional, agradable, culto, pero irrelevante en el escenario mundial. Los descendientes de los conquistadores son un destino turístico. Eso es lo que se ve el colapso imperial. Avancemos 300 años. Gran Bretaña en su pico controlaba el 25% de la superficie terrestre mundial. 400 millones de súbditos. La libra esterlina era la moneda de reserva global. Cada contrato comercial importante estaba denominado en libras. Cada banco central tenía bonos británicos. Londres era el centro financiero del mundo. Y justo como España 300 años antes, creían que era permanente. Pero ya estaban siguiendo el patrón. Etapa 1. Sobre extensión militar para 1900, Gran Bretaña tenía compromisos militares en todas partes. India, África, Medio Oriente, China, Pacífico, Caribe, tenían que defender territorio en 6 continentes. El costo era enorme, y cuando comenzó la Primera Guerra Mundial en 1914, Gran Bretaña enfrentó una elección: mantenerse neutral y dejar que Europa se destruyera, o saltar y quebrar el imperio para ganar. Eligieron luchar. La Primera Guerra Mundial le costó a Gran Bretaña más de 40.000 millones de dólares. Eso es $1 billón en dinero actual. Pidieron prestado a todos, principalmente a Estados Unidos. Para 1918, Gran Bretaña le debía a Estados Unidos miles de millones. El acreedor se había convertido en el deudor, pero habían ganado la guerra, mantuvieron el imperio. Pensaron que podían reconstruir. Estaban equivocados. Etapa 2. Degradación monetaria. La libra esterlina se suponía que estaba respaldada por oro. Pero la guerra había drenado las reservas de oro de Gran Bretaña. Habían enviado oro a Estados Unidos para pagar armas, comida, suministros. Para 1920, las reservas de oro de Gran Bretaña eran la mitad de lo que habían sido en 1914, pero intentaron mantener el valor de la libra de todos modos. Volvieron al patrón oro en 1925 a la tasa de antes de la guerra. El problema,
La libra estaba sobrevaluada. Las exportaciones británicas se volvieron demasiado caras. La manufactura declinó. El desempleo subió. Para 1931 no pudieron sostenerlo más. Gran Bretaña abandonó el patrón oro. La libra perdió 25% de su valor de la noche a la mañana. La moneda de reserva global acababa de admitir que no podía cumplir sus promesas. Etapa 3. Espiral de deuda. Gran Bretaña nunca se recuperó de la deuda de la Primera Guerra Mundial, y luego comenzó la Segunda Guerra Mundial, otros 120.000 millones de dólares en costos, más préstamos de Estados Unidos. Para 1945, Gran Bretaña le debía a Estados Unidos y Canadá más de 30.000 millones, más que todo el PIB de Gran Bretaña. La guerra fue ganada, pero el imperio estaba terminado, no podían defenderlo más. No podían permitírselo, no podían mantenerlo. Etapa 4. Pérdida del imperio. En 1947, Gran Bretaña entregó India, la joya de la corona, la fuente de riqueza durante 200 años. Desapareció. En los siguientes 20 años perdieron todo. África, Medio Oriente, Sudeste Asiático, Caribe. Para 1970, el Imperio Británico existía solo en libros de historia. Etapa 5. Colapso de la moneda. La libra siguió cayendo. En 1940, un libra hasta 4,3. En 1950, un libra 2,80. En 1970, un libra 2,40. En 1980, un libra 2,30. Hoy, un libra 1,7. La moneda de reserva global se convirtió en una moneda regional. Gran Bretaña intentó mantener la apariencia. Asiento permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU. Armas nucleares. Relación especial con Estados Unidos. Pero todos sabían la verdad. Eran una potencia anterior, un museo de lo que solía ser grandioso. El imperio desapareció y nunca regresó. Después de la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética emergió como superpotencia. Armas nucleares, ejército masivo, control sobre Europa del Este, satélites en el espacio, y creían que eran el futuro. El comunismo enterraría al capitalismo. El modelo soviético dominaría. Durante 45 años, compitieron con Estados Unidos, los igualaron militarmente, construyeron más tanques, más misiles, más tropas. Pero bajo la superficie, la economía estaba muriendo. Etapa 1. Sobreextensión militar. La Unión Soviética gastaba 15-20% del PIB en militar. Eso es el triple de lo que gastaba Estados Unidos. Tenían que igualar la tecnología estadounidense, el alcance estadounidense, las alianzas estadounidenses. Pero su economía era una fracción del tamaño. Estaban en Afganistán, apoyando a Cuba, apoyando a Siria, Vietnam, Corea del Norte, Angola, Etiopía. En todas partes donde Estados Unidos tenía influencia tenían que contrarrestar. El costo era insostenible. Etapa 2. Estancamiento económico. La economía soviética dejó de crecer en los años 70. Los ingresos del petróleo los mantenían a flote, pero nada más funcionaba. Las fábricas producían basura. Las granjas fallaban. La tecnología quedó décadas atrás. Para los años 80, la Unión Soviética estaba importando grano. Un país con algunas de las mejores tierras agrícolas de la Tierra no podía alimentarse. ¿Por qué? Porque la planificación central no funciona. Porque la innovación muere bajo control. Porque nadie produce cuando no hay incentivo. Etapa 3. Colapso de la moneda. El rublo nunca fue una moneda real. No podía intercambiarse internacionalmente. Incluso los ciudadanos soviéticos no confiaban en él. Usaban dólares cuando podían conseguirlos. El gobierno tenía que comprar bienes extranjeros con oro y petróleo porque nadie quería rublos. Para 1985, los precios del petróleo cayeron. Las reservas de oro soviéticas se estaban agotando, se estaban quedando sin dinero real. Etapa 4. Pérdida del imperio. En 1989 cayó el muro de Berlín, Europa del Este se fue. Polonia, Hungría, Checoslovaquia, Rumania, Alemania Oriental. Desaparecieron en un año. Los satélites que le daban a la Unión Soviética profundidad estratégica se desvanecieron. El gobierno soviético no pudo detenerlo. Estaban quebrados. Etapa 5. Colapso completo. El 26 de diciembre de 1991, la Unión Soviética dejó de existir. 900 días desde el muro de Berlín hasta la disolución completa. Sin guerra, sin invasión, solo implosión económica. El ejército no podía ser pagado. El gobierno no podía funcionar.
El rublo se volvió inútil. Una superpotencia con 30.000 armas nucleares colapsó por falla económica interna. El patrón se repitió de nuevo. Sobreextensión, falla monetaria, deuda, pérdida de imperio, colapso. Y aquí está lo que debería mantenerte despierto por la noche. Estados Unidos está siguiendo exactamente el mismo patrón, etapa por etapa. Ahora viene la parte incómoda. Veamos dónde está Estados Unidos en el patrón. Etapa 1. Sobreextensión militar. Estados Unidos tiene más de 750 bases militares en 80 países, tropas en 150 países, comprometidos a defender Europa a través de la OTAN, defendiendo Japón, Corea del Sur, Filipinas, luchando en Medio Oriente, contrarrestando a China, contrarrestando a Rusia, presupuesto militar, 850.000 millones de dólares anuales, más que los siguientes 10 países combinados. Y no es suficiente, están estirados, el equipo envejece, el reclutamiento está bajo y tienen compromisos que no pueden cumplir. Si China invade Taiwán, si Rusia avanza en territorio de la OTAN, si Irán cierra el Golfo Pérsico, no pueden responder a todo simultáneamente. Están sobreextendidos, justo como España, justo como Gran Bretaña, justo como la URSS. Completa. Etapa 2. Degradación monetaria. En 1971, Nixon cerró la ventana del oro. El dólar se convirtió en moneda fiat pura. Desde 2000, la oferta monetaria aumentó 400%. Desde 2020 han impreso más de 6 billones. El dólar ha perdido 98% de su poder adquisitivo desde 1971. No están mezclando cobre en monedas de plata. Solo están imprimiendo papel ilimitado. El mecanismo es diferente. El resultado es el mismo. Degradación. Completa. Etapa 3. Espiral de deuda. Estados Unidos debe 36 billones de dólares, eso es 120% del PIB. Los pagos de intereses solos están acercándose a 1 billón al año. Están gastando más en intereses que en defensa. Tienen déficits cada año, 1.8 billones en 2024, en una economía en crecimiento, durante tiempo de paz. Están pidiendo prestado para pagar intereses de préstamos anteriores. Esa es la definición de espiral de deuda. España incumplió 4 veces, Gran Bretaña pidió prestado hasta colapsar, la URSS se quedó sin dinero, Estados Unidos está en el mismo camino. Completa. Etapa 4. Pérdida de capacidad productiva. Estados Unidos ya no fabrica cosas, diseñan, financian, consumen, pero no producen. Su base manufacturera ha sido vaciada. Enviada a China, México, Vietnam. Importan 800.000 millones de dólares más de lo que exportan anualmente. Dependen de cadenas de suministro extranjeras para todo: medicina, electrónica, acero, incluso componentes militares. Justo como España se volvió dependiente de importaciones mientras la plata salía, Estados Unidos depende de importaciones mientras los dólares salen. Y justo como España, cuando el dinero deje de fluir, están en problemas. Completa. Etapa 5. Decadencia social. La confianza en las instituciones está en mínimos históricos. El crimen está aumentando. Las personas sin hogar explotan. Las sobredosis de drogas matan a 100.000 estadounidenses anualmente. Los mejores y más brillantes se están yendo o desconectando. Las tasas de fertilidad colapsan. La disfunción política es total. No pueden ponerse de acuerdo en nada. No pueden arreglar nada. No pueden construir nada. Los signos de decadencia están en todas partes. Pero todos pretenden que está bien. No está bien. Completa. Están en la etapa 5 de 7. La Unión Soviética llegó a la etapa 5 antes del colapso completo. Gran Bretaña también. España duró más. Pero el patrón es el mismo. No están al final todavía, pero están profundos en la secuencia. Etapa 6. Pérdida del estatus de moneda de reserva. En progreso. Esto es cuando los aliados comienzan a diversificar, cuando el comercio se mueve a otras monedas, cuando el dólar regresa inundando el país porque nadie necesita sostenerlo más. Están viendo signos tempranos. Naciones BRICS desarrollando alternativas, bancos centrales comprando oro, China y Rusia comerciando en yuan y rublos, Arabia Saudita aceptando yuan por petróleo. Las grietas se están formando. Etapa 7. Colapso, pendiente. No declive gradual. Implosión repentina. La Unión Soviética pasó de superpotencia a inexistente en 900 días. Gran Bretaña perdió el imperio en 20 años. España tomó más tiempo.
Pero el resultado Fimer Antítalo fue el mismo. Cuando la moneda de reserva falla, cuando la deuda se vuelve imposible, cuando el ejército no puede ser financiado, no declina con gracia. Colapsa rápido, brutalmente. Y todos los que pensaron que no podría pasar aquí, aprenden la misma lección que aprende cada imperio. Puede, y lo hace. 3 imperios siguieron este patrón: España, Gran Bretaña, la Unión Soviética. Cada uno creyó que eran excepcionales. Cada uno creyó que eran diferentes. Cada uno creyó que las reglas no se aplicaban a ellos. Estaban equivocados cada vez. Estados Unidos está diciendo las mismas mentiras ahora mismo. Somos diferentes. Tenemos tecnología. Tenemos el dólar. Somos América. Pero al patrón no le importa el excepcionalismo. El patrón es matemático. No puedes gastar más allá de tus medios para siempre. No puedes mantener imperios sin capacidad productiva. No puedes degradar tu moneda sin consecuencias. No puedes evitar las etapas 6 y 7 una vez que completaste la 1 a la 5. La secuencia está bloqueada. La única pregunta es el tiempo. Quizás tienen 10 años, quizás 5, quizás menos, pero el patrón dice que el colapso viene. Y cuando venga, no será lento, será repentino. Una crisis monetaria que desencadena una crisis de deuda, que desencadena una crisis política. De la noche a la mañana, la superpotencia se convierte en una historia de advertencia. La moneda de reserva se convierte en moneda regional. El imperio se convierte en un recuerdo. 3 veces sucedió antes. El patrón dice que Estados Unidos es el siguiente. Desde 2020 han acelerado cada etapa. Imprimieron más dinero. Aumentaron más deuda, extendieron compromisos militares, vaciaron la producción, fracturaron la sociedad, ya no están caminando el camino, están corriendo por él, y el final es visible si conoces el patrón. Tal vez encuentren una salida, tal vez Estados Unidos pueda hacer lo que España, Gran Bretaña y la Unión Soviética no pudieron. Tal vez reformarán, reconstruirán, restaurarán. Tal vez esta vez realmente sea diferente. Pero el patrón dice lo contrario, las matemáticas dicen lo contrario, y la historia, que ha visto imperios morir de la misma manera una y otra vez, dice que están a punto de aprender la lección de la manera difícil. Ahora lo sabes.